comentario que puede llegar a solicitar, ¿sí? Es un paciente masculino de 8 meses de edad. Presten atención en el caso clínico porque es orientativo, ¿tá? Tiene 8 meses de edad, sano, eutrófico, alimentado a leche materna y ya con 8 meses, perdón, come semisólidos, sin antecedentes personales de importancia, tiene las vacunas que están al día. La última, hace una semana aproximadamente, dijo la mamá que se colocó la última vacuna. El motivo de consulta es un dolor abdominal de tipo cólico, agudo, que comenzó hace 2 horas aproximadamente, y al momento de la consulta el abdomen está distendido. La mamá refiere irritabilidad. Eso es un signo muy característico de esta enfermedad. Vómitos que son gástricos significa que no son vómitos biliosos por ahora, después se hacen biliosos con la evolución, ¿sí? Tiene alteración del sensorio, es un sensorio alternante, está irritable, letárgico, irritable, letárgico, ¿sí? Hay una falta de eliminación de gases, según la mamá, y materia fecal, con salida de material sanguinolento por el ano, ¿sí? Eh, Cuando la mamá dice salida de material sanguinolento por el ano, nosotros pensamos que puede llegar a ser una enterorragia, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, este es nuestro pacientito. Ustedes van a ver un paciente eutrófico, gordito, totalmente rígido, sin ningún tipo de antecedentes personales. Ustedes ven el abdomen un poquito distendido, se lo pueden ver, y ven, ¿no es cierto?, en el perineo, el examen perineal, ustedes van a ver material sanguinolento. ¿Es materia fecal? No es materia fecal. Aparentemente es moco con sangre, mezclado con sangre. ¿Ah? Este pacientito al ingreso se le colocó una sonda nasogástrica por el tema de los vómitos eran incoercibles, tenían mucho más distensión abdominal, y después de la sonda nasogástrica mejoró el abdomen. Ya ven que tiene un plan de hidratación parenteral para hidratarlo, ¿sí? Ahí se ve un poquito mejor. Es un chico que está en aparente relativo buen estado general, pero tiene periodos de dolor de tipo cólico, con mucha irritabilidad, y periodos de letargia. Bueno, ¿qué es lo que primero nosotros observamos en un paciente, en cualquier paciente pediátrico que nos llega a la consulta, en una guardia, por ejemplo, como en este caso? ¿Qué es lo que nosotros primero observamos? Lo que primero vamos a observar es el triángulo de evaluación pediátrica. Esto grábenselo porque es muy importante y le sirve para cualquier patología, inclusive en el consultorio. Ese triángulo de evaluación pediátrica a nosotros nos va a servir para ver el aspecto general del paciente. Con una sola mirada, nosotros podemos ver cómo está nuestro pacientito en general. Y eso nos va a ayudar a tomar decisiones muy importantes con respecto a la patología que tiene el paciente. Primero vemos el aspecto, un lado del triángulo, donde observamos el aspecto, el estado de conciencia, el tono, ¿sí? Si está interactivo el paciente, si interacciona con nosotros, si interacciona con la mamá, con los familiares, si es consolable, ¿sí? Cómo está la mirada, si tiene una mirada fija, si tiene una mirada perdida, si tiene una mirada, si te sigue con la mirada, si le mira a la madre. Cómo está el lenguaje y el llanto en el caso de que sea un lenguaje, que el chico ya tenga más de 2 años y ya puede comenzar a hablar, probablemente esté pidiendo por la mamá, y cómo es el llanto en el caso de que no hable el chico, ¿no es cierto? ¿Cómo es el trabajo respiratorio? Acá nosotros estamos viendo la respiración, ¿no es cierto? ¿Cómo son los ruidos respiratorios? Buscar ruidos respiratorios anormales, posición anormal para respirar, en el caso del chico asmático, por ejemplo, que se sienta, y si tiene o no retracciones intercostales, o subcostales, o como es, supraesternales. Entonces ahí nosotros estamos evaluando el aspecto del paciente,
que nos va a decir el estado de conciencia, el trabajo respiratorio, el B sería la respiración, y el C, nosotros vamos a ver la circulación cutánea. Esto, chicos, esto no tiene que durar más de 3 segundos. ¿Estamos? Entonces, la circulación cutánea, ¿cómo la vamos a evidenciar? A ver, díganme ustedes, ¿cómo evidencio la circulación cutánea? Con el relleno capilar. Muy bien, excelente, el relleno capilar. Eh, Ustedes pensarían, bueno, le tomo la saturación puede durar de 5 a 10 segundos, yo necesito que sea algo rápido. ¿Cuánto es el relleno capilar normal? Hasta 2 segundos. Hasta 2 segundos, muy bien. Entonces, yo lo que voy a ver es primero el relleno capilar, es ver la coloración de la piel, si está pálido, si tiene una piel marmórea o si está con cianosis. Fíjense cómo en menos de 5 segundos ustedes evaluaron el paciente, dieron un pantallazo general. ¿Sí? ¿Cómo está nuestro pacientito? Bueno, a la inspección va a estar con la palidez generalizada, va a estar levemente enoftalmico, piel y mucosas secas, ¿sí? Eh, eh, la turgencia de la piel, digamos, no va a ser normal, porque justamente este pacientito tiene algún grado de deshidratación por los vómitos, ¿sí? Lógicamente va a estar taquicárdico, dependiendo del tiempo de evolución de esa deshidratación, va a estar taquipnéico también, va a estar oligúrico, la mamá le va a decir que no está orinando muy poco, y voy a la palpación del abdomen. ¿Sí? El abdomen de nuestro paciente es blando, es depresible en el momento del examen, pero es doloroso a la palpación profunda. ¿Estamos? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que sea doloroso a la palpación profunda? Que no hay reacción peritoneal. A ver, es blando, es depresible, pero es doloroso a la palpación profunda. Significa que hay un proceso inflamatorio en curso. ¿Estamos? Si este paciente tuviera algún compromiso peritoneal, el abdomen iba a estar tenso, doloroso a la palpación superficial. ¿Entienden? Hasta acá, digamos, el chico está con una gastroenteritis aparentemente, ¿no es cierto? ¿Sí? Puede ser un diagnóstico diferencial, digamos, ¿no? Pero yo palpé una tumoración duroelástica en el hipocondrio derecho, ¿sí? Que cuando lo palpo es dolorosa, ¿sí? Los ruidos aeroaéreos están aumentados por los cólicos, ¿no es cierto? En el momento que tiene cólico. El examen perineal del paciente nos mostró eliminación de una sustancia gelatinosa, sanguinolenta y no fétida. ¿Estamos? ¿Qué les parece? Santiago está grabando la clase. Bueno. Un proceso obstructivo. ¿Puede ser? Puede ser un hilio. A ver, claro, muy bien, puede ser un hilio. Ahora, ¿cómo englobo sindrómicamente a mi paciente? ¿Qué les parece a ustedes que puede llegar a tener este paciente? No quiero que me digan el diagnóstico, quiero que me digan el diagnóstico sindrómico, no puntualmente qué es lo que tiene, porque se van Abdomen a agudo. equivocar. Muy bien, doctor. Este pacientito tiene un abdomen agudo. Muy bien. Ese es el pensamiento clínico. Este paciente tiene un abdomen agudo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan la definición de abdomen agudo? Por el dolor de inicio súbito. Muy bien. Esa es una característica. ¿Qué más? Dolor de inicio súbito. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? Agudo, intenso, persistente. Intenso y persistente. Muy bien, muy bien. Si bien es cólico, ese cólico se va haciendo cada vez más frecuente y más persistente. O sea, que estamos enfrente de un abdomen agudo. La definición de abdomen agudo, normalmente, si medimos en el tiempo, decimos que son pacientes que tienen dolor de no más de 24
perdón, de 48 a 72 horas. ¿Estamos? ¿Mm? Una cosa es abdomen agudo y otra cosa es dolor abdominal agudo. El dolor abdominal agudo, ¿sí? El dolor puede estar presente de hace 30 días, hasta 30 días, pero el abdomen agudo es siempre menor de 48 a 72 horas. Muy bien, es un abdomen agudo. Perfecto. ¿De qué tipo? ¿Se acuerdan cuando vimos abdomen agudo? Inflamatorio, obstructivo, oclusivo, ¿de qué tipo? Olvídense que el Obstructivo, me paciente... parece. ¿Cómo? Obstructivo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué te Porque tiene parece? características de Ah, un hilo u sí, oclusivo, no sé. muy bien, pero ¿por qué? A ver, ¿cuáles son los síntomas que a vos te hacen pensar de que esto es oclusivo? Los vómitos y Sí, cómo tienen su evolución, por ejemplo. Y aparte la distensión abdominal también. bien, bien. ¿Qué más? Fíjate lo que dice ahí. Los ruidos Los oídos ruidos aumentados del... Sí, al principio, porque después de una oclusión, acordate que después Hay una se... tumoración. Sí, sí, podría estar asociado a la sintomatología, a la tumoración, y si no tiene nada que ver con la sintomatología. Lo importante son, acuérdense, los dolores cólicos que son progresivos, ¿sí? La irritabilidad alternada con la letargia del paciente, los vómitos que fueron alimentarios y después se hicieron biliosos, ¿sí? Y la falta de eliminación de gases y de materia fecal. Estamos, esas son las características principales de un abdomen agudo oclusivo, ¿sí? Pero ustedes dirán, bueno, doctor, pero este paciente puede estar con una gastroenteritis. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les parece? ¿Puede estar con una gastroenteritis? Tendría diarrea de ahí. Bien, hay una característica. El chico puede estar comenzando con una gastroenteritis, por lo cual por eso tuvo vómitos, pero una gastroenteritis no va a tener un vómito bilioso. Los cólicos normalmente no son tan frecuentes, ¿sí? Va a tener dolor de tipo cólico, pero que calman. Y después comienza la diarrea, ¿sí? Este chico no tiene diarrea, tiene falta de eliminación de gases y materia fecal y está eliminando un material sanguinolento gelatinoso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Tienen algún diagnóstico en mente? Vamos a dejar una gastroenteritis como un diagnóstico diferencial, ¿les parece? ¿Qué otra cosa tiene que no tiene mi paciente que sí podría tener una gastroenteritis? ¿Qué Fiebre. otra cosa? Fiebre. Fiebre, muy bien. La fiebre es muy importante como antecedente, antecedente patológico del paciente, ¿no es cierto? El antecedente de la enfermedad actual, disculpe. ¿Estamos? Entonces, ¿puede ser una gastroenteritis? Sí. ¿Qué otra cosa puede ser? Una invaginación, podría ser. Muy bien, puede ser una invaginación intestinal. ¿Qué más? Alguna obstrucción por parásitos. Bien, bien, bien. Entonces estamos enfrente de un proceso obstructivo, como dijo el doctor. Perfecto, muy bien. Cualquier tipo de obstrucción, puede ser un vólvulo, ¿sí? Puede ser alguna malformación congénita, puede ser un tumor, ¿sí? Puede ser un ovillo de Ascaris, como dijo el compañero, puede ser una invaginación, algo más sencillo, puede ser una gastroenteritis, como habíamos dicho anteriormente, ¿sí? ¿Qué más? Ustedes tienen este panorama, ¿sí? Que es un abdomen agudo, oclusivo, obstructivo, ¿sí? ¿Qué le pedirían? Ven que está distendido, palpan distensión abdominal, timpanismo, ¿sí? Una radiografía de abdomen. Una radiografía de abdomen. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Laboratorio, Laboratorio. hemograma, Sí, recuento de blancos, sí, muy bien.
para ver si es infeccioso, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué esperarían encontrar ustedes en una radiografía de abdomen de pie de este paciente? ¿Qué esperarían encontrar si es un abdomen agudo oclusivo? Los niveles de hidroaéreo, El pues. aumento de sí, el aumento del nivel hidroaéreo de las asas intestinales, digamos, van a estar extendidas. Bien, bien, bien. Niveles hidroaéreos, una mala distribución aérea, niveles hidroaéreos y sobre todo falta de ¿qué? ¿Falta de qué, chicos? En la radiografía, doctor, Sí, falta de qué van a ver en la radiografía, porque ustedes me están diciendo, bueno, tiene un abdomen oclusivo mi paciente. Yo espero encontrar una mala distribución de aire. Falta de Espero que- modificación. a ver, ¿cómo es eso, doctora? Se Es hace impor- una segunda radiografía, no ve muchos cambios. ¿Cómo se llama eso? Que habíamos dicho, ¿te acordás en la clase anterior de abdomen agudo? Se llama asa centinela, cuando una centinela que persiste en las radiografías subsecuentes. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que vamos, qué es lo que por ahí me van a ver desaparecer y aparecer por el tema del internet? Eh, ¿Cómo es? ¿Qué es lo que yo voy a ir a buscar en una radiografía de abdomen? Justamente lo que dijo la doctora está muy bien, pero hay otra cosa importante, el aire distal, el aire en el colon sigmoide y en el recto. ¿Está? Cuando tengo una oclusión intestinal, voy a ver ausencia de aire en el colon distal, o sea, sigmoide y recto. ¿Estamos? Eso es muy importante ver en una radiografía de abdomen de pie. Entonces, fíjense esas características. Puedo ver una mala distribución de aire, puedo ver una asa centinela, puedo ver niveles hidroaéreos, ¿sí? Puede ser una gastroenteritis o niveles hidroaéreos, pero si no veo aire distal, ojo, ¿sí? Estoy enfrente de una oclusión intestinal. ¿Estamos, chicos? Eso es sumamente importante para poder diferenciar en una radiografía de abdomen de pie. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a, qué es lo que voy a ver en este pacientito? Yo le quiero volver a repetir esto que les dije anteriormente, que es sumamente importante. Ustedes están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, Sí, doctor. Bueno, la anamnesis junto con la exploración física, prestando especial atención a los signos de patología abdominal, ayudan a dirigir el estudio diagnóstico. El interrogatorio y el examen físico representan más del 50% de nuestro diagnóstico. Ustedes acertadamente, ¿sí?, tuvieron 4 diagnósticos diferenciales que son muy importantes. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué laboratorio le voy a hacer? Porque mi paciente está deshidratado, está letárgico, un sensorio alternante. Entonces yo quiero saber si esos vómitos que tuvo, alteraron o no el medio interno. Es muy importante, ¿sí? Entonces, le voy a pedir un ionograma, una base, lógicamente un hemograma, un coagulograma, y lo voy a agrupar, ¿sí? ¿Por qué? Porque probablemente sea quirúrgico, no sé. Entonces tengo los diagnósticos diferenciales, abdomen agudo médico versus abdomen agudo quirúrgico. ¿Estamos? La radiografía de abdomen de pie puede ser normal hasta un 25% de los chicos y teniendo una patología. La falta de aire distal, como les dije yo, es muy importante. Puedo encontrar un neumoperitoneo, si es que hay una perforación intestinal. La obstrucción intestinal está avanzada y se perforó. La distribución anormal del aire, ¿sí? Una masa de tejido blando, un 50% de las veces puedo llegar a encontrar, inclusive yo la palpé en este paciente, ¿sí? Y los niveles hidroaéreos, ¿no es cierto?, múltiples en la obstrucción intestinal. Esta es la radiografía de pie de mi pacientito. Ustedes van a ver silencio abdominal.
Pero ¿qué es lo que predomina acá? ¿Qué es lo que les llama la atención? Esta imagencita de aire, estos son el intestino delgado, lógicamente, ¿sí? Con edema de las paredes, ¿sí? Y esto es el asa centinela, bien por encima de la tumoración que yo palpé en el hipocondrio derecho. ¿Estamos? Una radiografía, se vuelve a sacar una radiografía dentro de las 2 horas y la imagen persiste en el mismo lugar. Es un asa centinela. Nos está avisando que ahí hay algo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué otros estudios le pedirían ustedes con la sospecha que ustedes tienen que pensar? A ver, ¿qué es lo más grave que puedo salvar la vida si actúo rápidamente? ¿Una gastroenteritis? ¿Me escuchan, chicos? Yo no entendí porque se cortó todo, doctor. Bueno, a ver, ¿qué otro estudio le pedirían ustedes? Ustedes tienen que pensar que están ante un paciente potencialmente grave, entonces tienen que pensar qué otro estudio le pedirían ustedes como para decidir rápidamente qué hacer con el paciente. Una La tomografía ecografía. puede ser. A ver, ¿qué dijeron? Ecografía. Una ecografía. Muy bien, acá en el chat también dijeron una ecografía. Perfecto. La ecografía me da muchísima información. ¿Qué tipo de información me va a dar la ecografía? Bueno, me va a ver si tengo líquido libre en cavidad, voy a descartar que no sea una apendicitis, ¿se acuerdan que vimos el apéndice sano? Buscar el apéndice sano. Me va a definir qué es esa tumoración, si es un quiste, si es una estructura sólida, si es heterogénea, si es homogénea. Entonces la ecografía nos da muchísima información. Voy a ver el hígado, voy a ver los riñones, voy a ver el vaso, ¿sí? Hasta puedo ver el páncreas si no tiene mucha... ¿Hola? ¿Me escuchan, chicos? Hola, Ahora ahora sí, sí. doctor. Ahora se escucha. Eso. Ah. Lo que dije anteriormente, el internet que anda horrible. Chicos, ¿me escuchan? Ahora sí, Ahora sí. Ahora sí, Doc. Lo que dije por último, ¿lo escucharon de la ecografía? Sí, Sí. hasta que define a tumoración. sí. Eso, perfecto. Entonces, esa tumoración voy a ver si es sólida, si es quística, si es homogénea, heterogénea, qué tipo de tumoración es, eso que palpé. Voy a ver el hígado, voy a ver el vaso, voy a ver el páncreas, ¿sí? Si no hay mucha interposición de gases, puedo ver el páncreas, puedo ver el Douglas, si no hay líquido libre en cavidad, ¿sí? Me da mucha información muy importante. ¿Estamos? Entonces, voy a ver una ecografía. ¿Está bien? Chicos, Sí, sí. conteste porque no sé, yo no los veo a nadie, así que no sé si están o no están. ¿Vamos? Bueno, Sí, pido sí, una estamos por... ecografía. Bueno, ¿qué es la técnica diagnóstica por elección? Una imagen endiana o pseudorriñón. Eso es lo que estoy viendo en la ecografía, ¿sí? Eso es lo que vi en la ecografía. Esa imagen que ustedes ven acá, ¿sí? Como una escarapela, como es una imagen que es hiperrefringente, ¿sí? Fíjense ustedes, esa imagen, muy importante. Esto es transversal, esto es longitudinal, es una masa heterogénea, ¿sí? Que tiene un reforzamiento, como es periimagen, un proceso inflamatorio, fíjense ustedes, bien importante, y veo aire en su interior, aire en su interior. Esto es una masa intestinal, ¿sí? Y tiene, fíjense ustedes, todavía tiene un poquito de vascularización en como es en el Doppler. La sospecha nuestra es una invaginación intestinal. ¿Es realmente una invaginación? Yo lo puedo definir, digamos,
La clínica tiene el interrogatorio, un chico sano que comienza con dolor de tipo cólico, muy irritable, ¿sí? Y que hace deposiciones sanguinolentas. ¿Está? Cuanto antes hago el diagnóstico, mejor es el pronóstico de esta patología, ¿sí? Que es un síndrome de un dolor, un abdomen agudo de tipo oclusivo. ¿Estamos? Entonces, esta patología tiene clínicas, la clínica tiene periodos, ¿no es cierto? Estos periodos se dicen que son clínicamente 3 periodos que no son bien definidos con respecto al tiempo, pero va a depender de cada paciente. Un periodo de comienzo, donde el chico va a tener un dolor abdominal agudo, con cólicos importantes, porque el intestino está intentando deshacerse de esa obstrucción, va a tener vómitos, primero que son alimentarios y después biliosos, y después aparece la enterorragia. Es en la primera etapa que puede durar de 1 a 2 horas aproximadamente. ¿Estamos? El periodo de estado de la enfermedad, si nosotros queremos llamar para darle más esto es más didáctico que práctico, ¿no es cierto? Ya el periodo donde se instala la oclusión intestinal. El paciente ya está en regular estado general y hay deshidratación del paciente, porque el chico ya estaba vomitando, ¿no es cierto? Y el periodo asténico, en donde el paciente ya está letárgico, en donde mi paciente va a estar muy deshidratado, donde el paciente puede entrar en shock, donde el paciente ya puede tener un estado toxo-infeccioso hasta llegar a la sepsis. ¿Por qué? Lógicamente, esa oclusión intestinal en algún momento se va a perforar y eso va a ser una peritonitis generalizada, ¿no? Muy rara vez, pero ocurre, y lo pude ver, por eso les cuento, la cabeza de invaginación sale por el ano. Entonces eso hasta muchas veces, evita la perforación intestinal, ¿sí? No es lo más común. Lo más común es que este paciente, con el transcurso del tiempo y la evolución, haya una isquemia intestinal y una perforación intestinal. ¿Estamos? Bueno, digamos, esto es muy importante. ¿Qué es esto, digamos? ¿Qué es lo que ven aquí en una radiografía de abdomen con contraste varitado, porque es blanco? Tenemos diferentes tipos de contraste. Iodado lo van a ver oscuro, con aire lo van a ver oscuro, con agua lo van a ver oscuro. El que más utilizamos es el bario y va a depender mucho del tiempo de evolución que tenga esa invaginación intestinal. Ustedes van a ver que nosotros colocamos la sonda en este pacientito. Teníamos una sospecha, una alta sospecha, de que sea una invaginación intestinal de acuerdo a la clínica del paciente y a la ecografía. Una alta sospecha. Entonces nosotros queremos confirmar esto. El colon por enema sirve para diagnóstico y para tratamiento. ¿Cómo voy a hacer un tratamiento con un colon por enema? Sí, por presión voy a ir desinvaginando. Fíjense ustedes, esta imagen que ven acá es el asa centinela de la primera radiografía. ¿Se acuerdan? Bueno, sigue estando ahí. Acá está todo el bodoque, el proceso de invaginación, y esto es el avance, ¿no es cierto? Acá está la cabeza de invaginación, esto acá, el signo de la copa, si lo quieren, hay que tener imaginación en radiografía, así que esto es el signo de la copa, que se dice, ¿sí? Van a ver cómo esto va empujando, el bario va empujando, se utiliza una presión de 1 metro de agua. 1 metro de agua significa elevar el frasco con el bario a 1 metro por encima del nivel de la cama del paciente, ¿sí? Y se va mirando por radioscopía. Entonces sacamos una radiografía y vamos viendo cómo va evolucionando la desinvaginación. Acá ya estamos a nivel del colon transverso, acá sigue la cabeza de invaginación, y acá en esta radiografía ya vamos a ver cómo el líquido pasa al intestino delgado, superó, digamos, la válvula ileocecal y pasa al intestino delgado, y el intestino delgado, o sea, el ilion terminal, empieza a llenarse. Esto es
la imagen del suceso del colon por enema, ¿sí? Funcionó perfectamente bien. En el 80% de los pacientitos que le hacemos el colon por enema antes de las 6 horas de evolución general, tenemos un suceso del 80%. ¿Estamos? Hay un 20% que no se desinvagina, por X motivos que después vamos a ver. ¿Estamos? Doctor, una pregunta. Sí. El colon por enema ese, ¿no puede ser que haya una perforación por Bueno, la presión? Eso es una buena pregunta de la compañera. El tema es que nosotros justamente queremos llegar antes de que la perforación se produzca. ¿Estamos? Entonces, es muy raro que se perfore antes de las 6 horas. Mejor dicho, es muy raro que se perfore antes de las 24 horas primero. ¿Estamos? Cuanto más temprano hacemos el colon por enema, más seguridad vamos a tener que este paciente no está perforado. ¿Me entienden? Doctor, una pregunta. La clínica es importante, la radiografía. Mi paciente no está en un mal estado general, está en regular estado general, pero no está en mal estado general. El abdomen no es perforativo, porque yo les dije que era un abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación profunda. El chico se dejaba tocar la panza todavía. Y en la radiografía no vi un neumoperitoneo, por lo tanto mi paciente no está perforado. ¿Me entienden? Entonces puedo hacer tranquilamente el colon por enema, con mucho cuidado, con lentitud, yendo lentamente y con tranquilidad, entre 80 centímetros y 1 metro de agua por encima del nivel de la cama. ¿Qué iban a preguntar? No, doctor, perdón, quería preguntar si esa perforación es por isquemia de la pared. Claro, claro. A medida que pasa el tiempo, por isquemia, la cabeza de invaginación va comprimiendo, hay isquemia, y eso genera esfacelo, eso genera perforación, ¿no es cierto?, de la pared intestinal. Fíjense usted, otro paciente, ya es del libro, sacado del libro, en donde también se ve el signo de la copa, y se ve la cabeza de invaginación. Avanzamos y vemos el pase, ¿no es cierto?, hacia el intestino delgado. Vemos el pasaje del vario hacia el intestino delgado. ¿Estamos? Bueno, esto es una imagen de aire, cuando se hace el colon por enema con aire. Para eso tiene que haber una radioscopía ¿cómo es? De dinámica, como para ir viendo cómo va avanzando el aire. ¿Qué es mejor? ¿El aire? ¿Es mejor el bario? ¿Es mejor el yodo? ¿Qué es mejor? Es mejor de acuerdo a lo que cada uno está habituado a hacer. Lógicamente que si yo hago en un paciente que tiene chance de perforación, el bario, una vez que se derrama la cavidad peritoneal, hace un desastre, después hace una peritonitis plástica impresionante, ¿sí? Por eso hay veces que el yodo, en el caso de que tengamos duda de las horas de evolución, es mejor hacer con solución fisiológica, con agua, con aire o con yodo. ¿Estamos? El yodo tampoco es inocuo porque puede absorberse, ¿no es cierto? Entonces, si hay sospecha que puede haber alguna zona que esté como es más débil de la pared, que pueda perforarse con la presión, hacemos con agua o hacemos con aire. Bueno. Profe, ¿esto Sí. se hace en quirófano o ahí en una sala? Esto se hace en la sala de rayos. Nosotros normalmente hacemos en el quirófano porque tenemos el arco en C, que es el intensificador de imagen, que nos da la imagen activamente y como es en vivo, lo hacemos en quirófano. ¿Ah? Pero no porque si se perfora ya lo operamos, sino que, digamos, es porque tenemos el aparato ahí, nada más. ¿Cómo se clasifican las invaginaciones? Las invaginaciones se clasifican según su localización, que pueden ser ilio-ileales, esto es el ilion, la invaginación del ilion sobre el ilion, ¿sí? Ilio-ileales, invaginación ilio-secal, como en este caso, ilio-secal, ¿sí? Ilio seco, apendículo cólica, es cuando todo este segmento
es arrastrado por la imaginación, por la cabeza de imaginación, y colocólica, digamos, es cuando solamente un segmento del colon se imagina dentro de otro segmento. ¿Sí? Ustedes llegan a entender, porque no es fácil imaginarse lo que es una imaginación. ¿Ustedes pueden entender lo que es una imaginación? ¿Sí? Ustedes pueden entender lo que la intususcepción es un segmento del intestino, ¿sí?, que se mete dentro del otro, ¿sí?, siguiendo el peristaltismo, o sea, es siempre hacia distal, de proximal hacia distal. Ustedes van a ver acá algunas imágenes, fíjense ustedes, ¿eh? Esto es distal y esto es proximal. El segmento proximal se mete dentro del segmento distal gracias, ¿no es cierto?, a algún proceso que puede ser tumoral, inflamatorio, ¿sí?, que hace de cabeza de imaginación. ¿Qué significa? Viene el peristaltismo, choca con esta cabeza, con esta formación, y de ahí se comienza a introducir. Y ahí el peristaltismo solo va llevando el segmento hacia el lado distal. ¿Estamos? Fíjense ustedes acá. Son imágenes, pero que ayudan, digamos, a evidenciar cómo es la imaginación. ¿Sí? Bueno, el colon por enema, ¿cuáles son las contraindicaciones del colon por enema? Lógicamente, como dijo la compañera, el colon por enema Doctor. va a tener... Sí. No, porque se cortó. Como dijo la compañera, el colon por enema no en todo se puede hacer. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Paciente en mal estado general. Que llegue en mal estado general, no importa las horas de evolución que tenga el paciente. Pero les digo, el paciente se va poniendo cada vez peor, ¿no es cierto?, a medida que va pasando el tiempo. ¿Sí? Un chiquito de 6 horas no está en mal estado general, con 6 horas de evolución. ¿Sí? No está en mal estado general. Puede estar en regular estado general, puede estar en un periodo de deshidratación por los vómitos, ¿sí?, pero no va a estar en mal estado general. Normalmente se dice que un paciente está contraindicado para hacer un colon por enema cuando tiene una evolución de más de 12 horas. ¿Estamos? Cuando percibo el neumoperitoneo, tanto al examen físico, el timpanismo, ¿no es cierto?, en el hipocondrio derecho, ¿sí?, o en la radiografía, lógicamente, cuando hay signos de peritonitis, donde ya hay una perforación franca, donde ya hay un peritonismo, distensión abdominal, abdomen en tabla, doloroso, lógicamente, cuando mi paciente está chocado, ¿cómo evidencio yo? ¿Cómo evidencio yo el shock en mi paciente? ¿En qué instante? ¿En qué momento? ¿Cuando hago el qué? El examen físico. Lo vimos al principio. ¿Cuando hago el qué? La ¿Qué vimos pirámide. el triángulo de evaluación pediátrico? Se llama TEP. TEP. T-E-P. TEP no es tromboembolismo pulmonar en este caso, es triángulo de evaluación pediátrica. Ahí voy a evidenciar todo esto que estoy viendo, ¿sí? O cuando mi paciente, o tengo dudas, digamos, ¿no? Estoy entre las 8 y las 12 horas y digo, me quedan dudas. No le voy a hacer el colon por enema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si no le hago el colon por enema, para tratamiento, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que decido? Solución fisiológica puede ser. Cirugía. Muy bien. Decido operar al chico. Tengo que salvar esa obstrucción intestinal. ¿No es cierto? Bien. Más o menos para dar un pantallazo de lo que es la etiología. No se sabe la etiología a ciencia cierta. Por eso le pusimos idiopática en más del 90% en los lactantes. Cuando decimos idiopática, no sabemos un carajo por qué ocurre esto, ¿sí?
pero probablemente se debe, ¿vieron el antecedente que yo les dije? Que el chico tuvo un antecedente vacunatorio hace una semana. Bueno, este pacientito se puso una vacuna, que es la quíntuple, ¿sí? Pero puede ocurrir con cualquier vacuna. Puede ocurrir con cualquier vacuna. Esto es un caso real que tuvimos, por eso le estoy diciendo, ¿sí? Entonces la vacunación, tanto la vacunación como las infecciones virales, pueden generar aumentos. ¿Se acuerdan que yo le dije que las infecciones virales podían causar adenitis mesentérica? Bueno, así como causa adenitis mesentérica, pueden causar aumento del tamaño de las placas de Peyer, ¿sí? Del intestino. Y esto es lo que se definió como cabeza de invaginación. ¿Estamos? Igual sigue siendo idiopática en el 90%. ¿Sí? En los chicos, ¿cuándo tenemos que pensar que es orgánica? ¿Qué significa orgánica? Que hay una evidente alteración que hace de cabeza de invaginación. Por ejemplo, un tumor, por ejemplo, un divertículo de Meckel, ¿entienden? Por ejemplo, un linfoma de Hodgkin. ¿Y en qué pacientes nosotros vamos a pensar esto? En los pacientes que son muy chiquitos, los pacientes mayores de 2 años o menores de 2 meses. Menores de 2 meses por el divertículo de Meckel o por algún proceso como es malformativo. ¿Sí? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? ¿En qué tengo que pensar cuando estoy hablando de una enterorragia? Mi paciente tenía una enterorragia. Vamos a olvidar todo lo de la pelvis para arriba y vamos a enfocarnos solamente en la enterorragia. La enterorragia puede tener una fisura anal, el chiquito puede ser un constipado, puede estar con una fisura anal, pero yo debo pensar primero en una enterorragia, tengo que meterme en la cabeza que debo pensar en lo más urgente. ¿Qué puede ser? Una invaginación intestinal o un vólvulo intestinal. Son las dos patologías que ustedes deben pensar con mayor frecuencia que le va a traer problemas al paciente y a ustedes, ¿sí? Si no lo resolvemos rápidamente. La invaginación intestinal me da un poquito más de tiempo que el vólvulo intestinal, ¿sí? El vólvulo, hablando de abdomen agudo del lactante o del recién nacido, el vólvulo intestinal es secundario, en el paciente pediátrico, es secundario a una malrotación intestinal, ¿sí? Cuando se forma el saco vitelino, cuando en el intestino medio, en la etapa embrionaria, cuando el intestino vuelve a meterse todo dentro del abdomen, ¿no es cierto? Eso lo hace siguiendo como es las agujas del reloj, ¿sí? Primero se adhiere el ángulo de Trace, después se adhiere el ciego, después se va a adherir el ángulo hepático del colon, después del colon transverso, después el ángulo esplénico, después el sigmoides y después el recto. ¿Estamos? Entonces, en ese sentido, se adhieren el intestino a la pared y se forman lógicamente los mesos, ¿sí? Cuando esto no ocurre por alguna alteración embrionaria, por alguna alteración hormonal, donde intervienen algunos componentes, como por ejemplo la gonadotrofina coriónica humana, se produce una malrotación intestinal. Entonces, en algún segmento, ¿sí?, puede no estar adherido a la pared posterior o al retroperitoneo. Entonces el intestino queda suelto, queda flojo dentro del intestino, dentro de la cavidad abdominal, perdón, y eso puede generar torsión sobre el eje mesentérico. Y eso es un vólvulo, una cosa gravísima que debemos diagnosticarla lo antes posible. Y puede debutar con una enterorragia, ¿sí? ¿Eso va a ocurrir en quiénes? En los chicos más chiquitos, sobre todo el 80% en el primer mes de vida, ¿sí? Después puede ocurrir, es más raro, pero puede ocurrir. Un divertículo de Meckel, una fisura anal, que mi paciente tenga una púrpura, un síndrome ureómico hemolítico, ¿sí? Una hernia inguinal estrangulada, si es el intestino que está estrangulado y que puede llegar a tener algún compromiso, es muy raro, pero está descrito y puede ocurrir. Una gastroenteritis aguda, una enfermedad ulcerosa,
una enfermedad de Crohn, cada vez más frecuente en el paciente pediátrico, y la medicación iatrogénica, por ejemplo, AINES, por ejemplo, aspirina en el paciente menor de 15 años. Ustedes saben que la aspirina, excepto que sea por una patología muy puntual, digamos, no se usa en los pacientes menores de 15 años, ácido acetilsalicílico. ¿Estamos? Bueno, cuando directamente digo que es quirúrgico, digamos, mi paciente, cuando hay una falla en la reducción con enema, yo hago todo lo posible para hacer la reducción y fallo, no llego a reducir con el enema. Cuando la reducción es incompleta, cuando está contraindicado el enema, voy directamente a la cirugía. Cuando hay recurrencia, de hecho, nuestro pacientito a las 6 horas comenzó, que nosotros desinvaginamos, comenzó y habíamos hecho una desinvaginación completa. Nuestro pacientito comenzó con dolor abdominal y todos los síntomas, los mismos síntomas con los que llegó. Él había mejorado, ¿sí? Y a las 6 horas después de la desinvaginación comenzó otra vez con los mismos síntomas. Entonces tuvo una recurrencia. Entonces ahí ya no puedo hacer más colon por enema, sino voy directamente a la cirugía. O que yo tenga una sospecha de una invaginación de causa orgánica. Pacientitos menores de 2 meses o mayores de 2 años. ¿Estamos? Bueno, ¿qué es lo que tengo que ver primero antes de operar? El estado general de mi paciente, el estado de hidratación, la colocación, como vieron el pacientito anteriormente, con una sonda nasogástrica, ¿sí? Suspender el aporte oral, poner un plan de hidratación parenteral. Si hay alguna alteración en el laboratorio, corregir lo que se pueda del estado ácido-base, el ionograma, corregir sodio, potasio si es que necesita. O sea que yo tengo que llevar al paciente a quirófano lo mejor posible, en el mejor estado general posible, ¿sí? Porque eso me va a dar a mí un gran porcentaje de suceso terapéutico, ¿no es cierto? Y antibiótico, bueno, es muy controvertido. Nosotros en el servicio usamos antibiótico terapia profiláctica 1 hora antes de entrar al quirófano o en la inducción anestésica. Y ese pacientito, dependiendo de lo que veamos dentro de la pancita en el quirófano, este chico va a seguir o no con antibióticos. Si no hay perforación, no hay ninguna otra alteración, este paciente no se hace más antibiótico. ¿Estamos? Fíjense ustedes, una fotito, un pacientito nuestro, ese pacientito que les mostré. Ahí ustedes van a ver el ilion, este es el ilion que está metido dentro del ciego, esto que ustedes van a ver es el ciego, ¿sí? Entonces la maniobra no es estirando, no es tironeando de los extremos, sino ordeñando. Fíjense ustedes acá cómo estoy ordeñando, apretando, ordeñando la parte distal hacia proximal. Estoy intentando que vuelva la imaginación. ¿Lo ven? Fíjense ustedes, ahí ven acá la válvula iliocecal, esto que está negro, oscuro, y este paciente tenía menos de 6 horas de evolución, ¿sí? Pero está negro. ¿Lo ven? Oscuro. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, acá hay otra foto que era anterior a esta, otra vez exprimiendo, y ahí ustedes van a ver saliendo el apéndice secal, acá. O sea que esto era una invaginación ilio, seco, apendículo, cólica. O sea, el ilion se metió dentro del ciego, llevó el apéndice y progresó hacia el colon. Fíjense ustedes, eso que estaba negro después de haber colocado en suero fisiológico, tibio, fíjense cómo se recuperó. Fíjense el color. ¿Ven? Esta es la válvula iliocecal. Este es el ilion y este es el ciego. Y ahí detrás está el apéndice. El apéndice no se recuperó, por lo tanto hay que extirparlo. ¿Sí? ¿Estamos? Pero fíjense ustedes, con unos minutos de colocar en agua tibia, en solución fisiológica tibia, se recupera la circulación y no hay que resecar, porque acá hay que tratar de no resecar el intestino. ¿Estamos? Si no, el chico se queda sin válvula iliocecal, cuestión bastante frecuente en esta patología. ¿Sí?
En este otro pacientito, ustedes ven acá, esta es la válvula iliocecal, el ilion terminal y el ciego. Y esto que ustedes ven acá es el ganglio, es un ganglio en la unión iliocecal, que pudo haber hecho de cabeza de invaginación, ¿sí? Este paciente también casi de la misma edad, un añito aproximadamente, con ese ganglio que pudo haber sido una adenitis mesentérica o una tuberculosis, ¿no? Acá vemos otra imagen donde se puede ver, digamos, aire, y donde se puede ver las paredes intestinales, una y otra pared, una metida dentro de la otra. Este es un corte transversal, un corte longitudinal. Van a ver aquí una formación que sobresale en la parte de aire, digamos. ¿Tá? Ya fíjense, un paciente mayor de 2 años, 3 años en este caso, ¿sí? Con abdomen obstructivo y una masa palpable, ¿sí? Entonces ustedes van a ver aquí otro pacientito con una invaginación secundaria, 5 años de edad ya, ¿sí? En este paciente ni intento hacer un colon por enema. Estamos deshidratado por gastroenteritis que tuvo el paciente, hepatomegalia, ya tiene hepatomegalia, o sea que esto no es agudo. Tiene una masa palpable, tiene anemia y aumento de las transaminasas. Tiene alguna patología crónica de base. Por lo tanto, ni siquiera intento hacer un colon por enema. ¿Vamos? Entonces, este paciente tenía un linfoma no Hodgkin. Un linfoma no Hodgkin. Ustedes van a decir, ¿hay alguna imagen patognomónica del linfoma o de la invaginación por aumento de la placa de Peyer? No. Normalmente lo que pueden llegar a ver es como en este caso, por ejemplo, que ustedes ven una tumoración ahí muy sugestiva de un divertículo de Meckel. Pero le estoy diciendo después de haber hecho la cirugía, ¿me entienden? Con el diario del lunes, ¿no? Entonces, fíjense el hígado, múltiples imágenes hepáticas, ¿sí? Que pueden corresponder, ¿no es cierto?, a algo tumoral, algo metastásico, y efectivamente era un linfoma no Hodgkin. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles son las características de la invaginación secundaria asociada al linfoma? Niño mayor de 3 años, mayor tiempo de evolución de los síntomas, o sea, no es una cosa aguda, sino que es una cosa subaguda o crónica, ¿sí? Semanas o meses, el chico va a estar con pérdida de peso, hay mayor incidencia, recurrencia en la invaginación secundaria, generalmente son irreductibles por colon por enema, por lo tanto no hay que intentarlo. Hay compromiso de otros órganos, en este caso como por ejemplo pueden ser los órganos linfáticos o el hígado, como en este caso. Muy bien. Y este era nuestro pacientito. Fíjense ustedes, un linfoma era la cabeza de invaginación, un linfoma no Hodgkin. Vamos, este es el intestino resecado, digamos, y ahí va a haber toda la tumoración. Este es el primer pacientito que les mostré. Fíjense ustedes la radiografía, bien ustedes dijeron, una mala distribución aérea, niveles hidroaéreos, ¿sí? Ausencia de aire distal, fíjense acá, ¿qué es lo que teníamos? Un divertículo de Meckel. Este es el divertículo de Meckel, lógicamente en este estado es porque tiene mucosa gástrica, ¿no es cierto?, activa ahí. ¿Se ve? Divertículo de Meckel. Se desinvagina, se hace la reducción y se hace la resección del divertículo de Meckel. Esto se puede hacer una resección total del divertículo o en B, intentan sacar todo el tejido, ¿no es cierto? Bueno, ¿estamos hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta con respecto a invaginación? No, doctor, está claro. No, profe. Bueno, vamos a seguir entonces. Este es otro pacientito. Doctor, que antes de que fíjense, decía, sí. me quedó la duda nomás de si el laboratorio entonces solo va a haber alteración del ácido base en caso que esté deshidratado y el resto podría estar normal. Totalmente, totalmente, porque no es un proceso infeccioso. Entonces el hemograma puede estar normal, dependiendo de las horas de evolución. Claro, si viene un chico
toxinfeccioso vamos a tener leucocitosis, ¿no? Si lleva más de 12 a 24 horas de evolución. Pero normalmente no tiene ninguna alteración, excepto que puede estar anémico, que puede estar con alteración del sensor, del medio interno. Bueno, este pacientito, fíjense ustedes, un paciente masculino, 23 días de vida. Fíjense ustedes, cada cosa que yo les pongo acá, estos son pacientes reales, pero les pongo puntualmente qué es lo que necesitan saber. Paciente masculino, 23 días de vida, primogénito, ¿sí? Nacido de parto normal, peso adecuado para la edad gestacional, ¿sí? Peso adecuado para la edad gestacional y alimentado a pecho materno. ¿Sí? O sea, un chico aparentemente normal, ninguna intercurrencia desde su nacimiento y todo este periodo neonatal, ¿no es cierto? Porque tiene menos de 30 días de vida, o sea, es un neonato todavía. Distensión abdominal superior leve. El motivo de consulta, la mamá consulta porque tiene vómitos alimentarios fuertes, dice la mamá, que significa vómitos expulsivos, a chorro, ¿sí? Desde hace aproximadamente 7 días y que el chico no aumenta de peso y la mamá lo ve más flaquito. ¿Estamos? Pero hay una característica. El vómito es alimentario. ¿Sí? O sea, no es bilioso. No rechaza el alimento. O sea que el chico tiene hambre, tiene apetito. El chico tiene apetito. Toma la leche, pero después de un tiempo, no es inmediato, pero después de un tiempo vomita. Y hay algo que a la mamá le llama la atención, que no lo puse acá, pero se lo voy a decir. Vomita más de lo que toma. Yo a veces, doctor, le doy 100 centímetros cúbicos y el chico vomita como medio litro, me dice, exageradamente, ¿no? ¿Sí? Esto para decirme que el chico vomita más de lo que toma. Cosa rara, ¿no? Extraño eso. ¿Cómo vomitar más de lo que toma? Llanto de dolor intermitente, o sea, el chico, como ustedes ven, está constipado. Otra cosa es importante, que está constipado. El chico no hace caca, ya hace 7 días que no hace caca, ¿sí? Y tiene llanto de dolor, pero tiene hambre, loco de hambre, y probablemente la mamá diga que el chico llora de hambre, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bueno, este es nuestro pacientito. Ustedes lo ven y van a ver ondas peristálticas visibles. Este es un video, pero no lo pude subir, lamentablemente. Las ondas peristálticas visibles. Ustedes van a ver aquí el abdomen superior aumentado y van a ver el movimiento, ¿no es cierto?, de las ondas peristálticas gástricas. El estómago está intentando vencer alguna obstrucción. ¿Sí? 80% del diagnóstico hecho por ustedes. ¿Estamos? ¿Necesitaron algún examen complementario? No. ¿Qué es? ¿En qué estamos pensando? A ver, quiero que me digan ustedes, no el diagnóstico preciso, sino el diagnóstico sindrómico, como lo hicimos anteriormente. ¿Síndrome obstructivo puede ser? Un síndrome obstructivo, muy bien. Un síndrome obstructivo neonatal, que no es lo mismo que un síndrome obstructivo del lactante. Es neonatal. Hay otros diagnósticos diferenciales que tienen que ver con lo malformativo, ¿sí? Que ahora vamos a ver cuáles son los diagnósticos diferenciales. ¿Qué puede ser? ¿Por qué el chico está vomitando la leche? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué está vomitando la leche? Porque no corre. Y no, el chico no camina todavía, menos va a correr. Creo que se refiere a que no está llegando a... Claro, no pasa de largo, digamos. Puede ser que haya un problema arriba, digamos, en el esófago por ahí, algo mecánico, una obstrucción o... Me parece que es un En poco estómago, vomita abajo. estenosis. A ver, ¿por qué más arriba del estómago? ¿Qué tiene que ver?
¿El chico sigue teniendo hambre? Sí, pero no tiene nada que ver con el esófago. A ver, si yo tengo una distensión gástrica, porque lo que estoy viendo acá son las ondas peristálticas del estómago que son visibles. Y lo que estoy viendo acá es un estómago aparentemente agrandado, aparentemente, por lo que puede tocar, por lo que puede ver, por lo que puede palpar, ¿sí? Y la mamá me dice algo, que yo tengo que prestar atención a eso. Vomita más de lo que toma. ¿Qué les hace pensar eso a ustedes? ¿Que vomite más de lo que toma? Una cosa rara. Está acumulando en el estómago. Sí, Está con un señor. retraso del vaciamiento gástrico. Muy bien. Tiene un retraso del vaciamiento gástrico. Muy bien, doctor. Excelente. Ese es el concepto. Tiene un retraso del vaciamiento gástrico. O sea que este chico probablemente acumule varias mamadas y está vomitando mucho más de lo que tomó la última vez. Eso es lo que la mamá nos quiere decir. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde va a estar la obstrucción? ¿Arriba del estómago o abajo del estómago? Abajo, Abajo. ¿Y dónde va a ser la obstrucción? a nivel ¿En qué de lugar? Por encima de la, del ¿cómo es? Por encima de la ay, perdón, estaba pensando en otra cosa, disculpen. ¿Por encima de la ampolla de váter o por debajo de la ampolla de váter? Por encima, Por pues. encima, Por encima. ¿Por qué? porque no tiene vómitos biliosos. Sí, señor, muy bien, excelente, muy bien pensado, excelente. Tiene aprobado el examen. Bueno, porque no tiene vómitos biliosos. Muy bien. Nuestro paciente anterior tenía una oclusión intestinal, pero tenía vómitos biliosos, porque la obstrucción estaba por debajo de la ampolla de váter, ¿no es cierto? ¿Sí? Este pacientito es muy importante definir con exactitud que no tiene vómitos biliosos, ¿sí? Que no hay reflujo bilioso. ¿Entienden? Si no, deja de ser un síndrome pilórico. Entonces, mi paciente está con un síndrome pilórico. Puede ser una estenosis hipertrófica del píloro, puede ser. Puede ser una membrana duodenal que está por encima de la ampolla de váter, puede ser. Puede ser una duplicación, puede ser. Puede ser alguna malformación a nivel digestiva, puede ser. Estamos siempre por encima de la ampolla de váter. Muy bien, doctor. Excelente. Bien, entonces, en el examen físico, otra vez vamos al triángulo de evaluación pediátrica. El pacientito, la apariencia, ¿cómo va a ser? Si esté llorando en ese momento, pero el pacientito va a estar con una fase descompuesta, pero de hambre. Llora el examen físico. El chico está vigoroso todavía. Llora el examen físico, probablemente sea por hambre. Está flaquito, ustedes le van a ver la carita, ¿cómo es? Flaquita, ¿sí? ¿Cómo es? La bola de Bichat no la va a tener desarrollada porque lógicamente este chico está con algún grado de desnutrición, va a estar con una respiración buena, ¿sí? Fíjese para qué sirve el triángulo de evaluación pediátrico. Respira bien, no hay ningún trastorno en la respiración y la circulación no está alterada. Tiene buen relleno capilar, una buena perfusión periférica, tiene pulsos permeables, ¿sí? Este pacientito va a tener diferentes grados de desnutrición porque hace rato que no se está alimentando bien, es una desnutrición aguda. Nació bien, fíjese usted que nació de un peso adecuado para la edad gestacional, pero no evolucionó bien. Estamos la piel seca y pálida porque justamente este paciente está deshidratado de diferentes grados y esa piel seca y pálida puede deberse también a los diferentes grados de nutrición que puede tener el pacientito. ¿Está? Así como los signos de pliegue, que pueden ser por deshidratación en el paciente agudo o por desnutrición en el paciente subagudo o crónico. ¿Sí? El abdomen va a estar distendido a nivel del epigastrio, van a haber ondas peristálticas visibles, y en la palpación va a ser un abdomen blando, un abdomen doloroso a la palpación profunda, ¿sí? Porque algún grado de inflamación o por la distensión gástrica, la palpación puede doler. La diuresis es positiva, eso es muy importante, mi paciente no está en shock, ¿sí? Y la catarsis es negativa. El paciente no está haciendo caca, ¿por qué?
¿Por qué? ¿Por qué no está haciendo caca? Porque no le llega contenido. No hay Sí, bolo. señor, no hay contenido. Hace varios días o semanas que ese intestino no tiene contenido más que el moco y el líquido intestinal normal, digamos, pero no hay contenido gástrico, ¿sí? No hay contenido intestinal que proviene de la alimentación. ¿Bien? Bueno, ¿qué exámenes complementarios tengo que hacerle a mi paciente? A ver, un hemograma completo es importante para descartar otras patologías, ¿no es cierto? Un estado de ácido base porque mi paciente está vomitando mucho y lo estoy viendo desnutrido, deshidratado, muy importante. Ionograma, sodio y potasio. ¿Qué es lo que pierdo cuando vomito? Ácido. Ácido. ¿Qué es lo que pierdo cuando vomito? Líquido. Agua y ¿Cuál es el ion que más pierdo cuando vomito? potasio. Potasio. Cloro. Potasio. ¿Qué más? Cloro. 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 Lo que más pierdo es cloro y potasio. Por lo tanto, como estoy perdiendo mucho por el vómito, voy a encontrarme normalmente con una alcalosis hipoclorémica, hipopotasémica. Estamos en una alcalosis hipoclorémica, hipopotasémica. Voy a pedir una orina completa. Es muy importante pedir una orina porque tengo que ver si la orina todavía es ácida. ¿Sí? Estoy perdiendo hidrogeniones por la orina. La orina normalmente es ácida, ¿sí? Y en este paciente más ácida al principio. ¿Qué pasa si deja de estar ácida y empieza a estar alcalina? Empeoró mi alcalosis metabólica, ¿sí? Por lo tanto, mi paciente está grave. Y ese es el punto clave para decidir intervenir a este pacientito. Por lo tanto, la orina completa es mandatoria, ¿sí? Antes de operar al paciente. ¿Estamos? No sé si me llegan a entender eso, es muy importante. Grupo y factor, ¿no es cierto? Importantísimo. Y una radiografía tóraco-abdominal de pie. Entonces, esto veo en una radiografía tóraco-abdominal de pie. En un primer momento voy a tener aire, pero no veo aire distal. Y en un segundo momento, silencio abdominal, después que le puse la sonda nasogástrica. Estamos, fíjense ustedes el estómago, que es lo que más nos llama la atención, la cámara gástrica. La cámara gástrica, normalmente en una radiografía de abdomen de pie, en un pacientito, no pasa la línea media, nunca sobrepasa la línea media de la columna. En este caso, está casi todo el estómago del otro lado. Significa que tengo un estómago muy agrandado, un estómago en palangana, en donde acumulo mucha leche, ¿sí? Y vomito. En consecuencia, vomito todo lo que tomé, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ven cómo es este estómago? Entonces, si yo quiero definir como una oclusión intestinal neonatal, me voy a decir que este chico tiene alta probabilidad de tener un síndrome pilórico. Si veo dos burbujas, probablemente uno sea el estómago y el otro sea el duodeno. O sea, estaría hablando de una oclusión intestinal por debajo de la ampolla de Vater, en la segunda porción del duodeno, ¿sí? O en la tercera porción del duodeno, ¿sí? En donde voy a estar hablando de una atresia duodenal. Esta cosa. En este caso vemos una sola burbuja y estamos viendo un trastorno, un retardo del vaciamiento gástrico. Entonces, ¿qué es lo que hago? El gol estándar es una ecografía. La ecografía voy a ver perfectamente bien el canal pilórico, que está totalmente obstruido. Voy a ver las paredes musculares, circular interna y longitudinal externa, que están hipertrofiadas, ¿sí? Que no es normal. Fíjense ustedes. Acá hay algo esquemático para que ustedes lo puedan evidenciar, ¿sí? Un corte transversal donde no veo luz prácticamente, y un corte longitudinal donde veo todo el canal obstruido. ¿Se ve? Entonces, es el gol estándar. Tengo que ver la luz del canal y el píloro sin pasaje o contenido. El espesor de la muscular mayor o igual a 3 milímetros. El espesor normal de un píloro, acá ustedes lo van a ver,
para que se pueda evidenciar, esto acá tiene que medir menos de 3 milímetros. Menos de 3 milímetros, el espesor muscular. La longitud del canal tiene que ser mayor o igual a 15 milímetros. O sea, para ser normal debe ser menor o igual a 1,5 centímetros. ¿Sí? Esta longitud. ¿Sí? Si tiene más de 15 milímetros y esto mide más de 3 milímetros, estoy en presencia de una hipertrofia de píloro, una estenosis hipertrófica de píloro, ¿no? Y el estómago siempre con contenido. ¿Qué hacíamos antes? Esto ya es indicativo de cirugía. Con esto yo ya voy a la cirugía. ¿Sí? ¿Qué hacíamos antes? Antes nos guiábamos por una tríada diagnóstica, que son los vómitos alimentarios, la palpación de la oliva pilórica y las ondas peristálticas gástricas visibles. Entonces, veíamos varias cosas, teníamos mucha imaginación, por lo tanto, veíamos esto, el signo del paraguas, el signo de las vías del tren, el signo del paraguas, ¿vieron? Un pequeño pasaje hacia duodeno. Fíjense ustedes, ese mismo pacientito que le hicimos hoy la radiografía, le dimos contraste. Fíjense ustedes el estómago impresionante que tiene. ¿Sí? A las 4 horas le volvimos a sacar la radiografía y ¿qué vimos? Esto, signo de las vías del tren se llama. Signo de las vías del tren, donde hay mínimo pasaje a veces, ¿sí? Del contraste, pero continúa con vario en el estómago. ¿Sí? Esto prácticamente no lo hacemos más. Con el diagnóstico ecográfico lo llevamos a cirugía. ¿Sí? Hoy se puede hacer laparoscópica, ¿sí? Entonces metemos el laparoscopio, vamos a ver, acá está el píloro, y esta es la cirugía que se llama píloromiotomía de Fredet, Ramster y Weber. ¿Sí? Esto es abierto, esto es una cirugía abierta, en donde nosotros podemos sacar el píloro, lo exteriorizamos, ¿sí? Fíjense ustedes, es como una aceituna grande, casi del pulpejo del dedo. Entonces se busca la zona más avascular en donde se hace la incisión longitudinal hasta poder dislocar, digamos, por completo la musculatura. Fíjense ustedes, acá en este caso, esto que ven acá es la mucosa gástrica, eso es la mucosa gástrica, y esta es el espesor de la pared. Normalmente nosotros hacemos después de esto 2 incisiones transversales, cortando la longitudinal externa, sobre todo para cortar la longitudinal externa, que la cicatriz sea más, que no sea concéntrica, sino que sea excéntrica, que abra más el píloro, digamos, ¿no? Y hecha la cirugía, listo, se terminó. Eso volvemos a introducir así como está, hacemos una buena hemostasia, teniendo en cuenta que acá pasa una arteria y una vena, que son las como pilóricas, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso, y haciendo la hemostasia correcta, se reintroduce, y la incisión es de aproximadamente 3-4 centímetros. ¿Sí? Hoy se hace laparoscópica también. ¿Cuáles son las otras causas de retardo del vaciamiento gástrico? Estenosis hipertrófica del píloro, linfomas gástricos, quistes de duplicación, atresias, membranas duodenales, cuerpos extraños, besoar en los chicos mayores, por supuesto, ¿sí? Nunca a esta edad, digamos, ¿no? ¿Sí? Bueno. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna pregunta? Les dejo con la doctora Duarte. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo tengo una, doctor, pero no es sobre el final. Decime. Del tema de los horarios, como dijo hoy, ¿eso ya está mandado, está arreglado para el viernes? Sí, para el viernes. Tienen tiempo hasta mañana todo el día para inscribirse. No hay posibilidad de pasar, chicos. Se hace el viernes el examen. Ya está todo pedido, todo. Normalmente se hace así. ¿Estamos? El que no puede rendir ahora, rinde en la otra mesa. Profe, ¿y las listas
¿Cómo? ¿Va a mandar listas o algo de cómo rendimos o cómo va a ser? Ustedes, el examen es oral, uno con cada docente, ¿sí? Van a haber grupos de alumnos que van a rendir conmigo, con la doctora Duarte, con la doctora Natalia Ledesma, con la doctora Ferreira. Le va a llegar el link a ustedes, ¿sí? De qué docentes que le van a tomar a ustedes. ¿Alguien ya rindió el examen final? ¿Alguien es la última materia? ¿No? No, ¿Alguien ya salió mal última 2 especialidad. veces? No, está bien, pero es la primera vez que rinden. El que ya rindió 2 veces o es su última materia, como es, me avisa. ¿Estamos? Me avisa por privado. ¿Estamos? Muy bien, hasta luego, chicos. Gusto. Gracias, hasta luego. Gracias.